Y si no la trajo hoy, lo invito a que tenga a bien proveerse de una, porque es sumamente importante para su vida, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos tantos elementos que nos damos cuenta con el tiempo que no nos bendicen? Pero la palabra del Señor y una Biblia es fundamental para todos nosotros que somos hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Así que los voy a invitar a que por un instante podamos leer en el libro de San Juan. Vamos a leer del capítulo 20 al versículo 26. ¿Ya lo tienen? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús acostumbraba a iniciar a veces sus parábolas y decía: quien tiene oídos para oír, que oiga. Y hablaba no de los oídos físicos, sino que se estaba refiriendo a los oídos espirituales. Es necesario que usted crezca en el conocimiento del Señor para poder comprender cabalmente qué es lo que cada mensaje de la palabra del Señor encierra para nuestra vida, porque es una enseñanza muy importante. Hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, conocerlo, tener comunión con Él, pasar tiempo con el Señor. ¿Cómo conoce usted una persona cuando empieza a convivir con ella? Pasando tiempo. Bueno, con el Señor es lo mismo. Si nosotros pasamos tiempo con el Señor, vamos a empezar a conocerle cada día más y vamos a ser bendecidos. En esta historia, yo tengo Reina Valera, dice: unos griegos buscan a Jesús. Qué particular esta historia, y tiene algunos detalles que me gustaría compartir con ustedes. Acá vemos que estos griegos que querían ver a Jesús, querían conocerle, querían pasar tiempo con el Señor. Así como usted eligió esta tarde pasar tiempo con el Señor, estos griegos también se habrían presentado donde los discípulos y el Señor estaban reunidos para conocerle. Y exclamaron estos ex-idólatras, porque los griegos antiguamente tenían muchos dioses, con minúscula, adoraban a muchos dioses. Y estos eran idólatras, pero había ocurrido algo tremendo en su vida que le había hecho cambiar de parecer. ¿Qué le había pasado? Habían escuchado el mensaje del Evangelio. Alguien les había predicado acerca de esta buena nueva de salvación que es el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio significa, para aquel que no lo sabe, buena noticia. Y en esta noche, hermano, yo tengo una buena noticia para tu vida. La buena noticia es que Jesús quiere intervenir en tu vida para producir un cambio. Quiere intervenir en tu vida, y ese mismo poder que contaba el hermano recién por el testimonio sea real en tu vida. Que vos puedas ver actuar el poder de Dios en tu propia vida. Recuerden algo, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, no hace diferencia de personas. Para Dios
Todos somos iguales en cuanto a los beneficios que podemos recibir de Él. Va a depender de su actitud de corazón y su disposición a buscarle para hacerse de aquellos beneficios. Y estos griegos que habían conocido el poder de Dios, que habían conocido el mensaje de Dios. Si ustedes leen 1 Tesalonicenses 1:9, hablando con respecto a estos griegos, no lo busquen, yo se lo leo. Dice con respecto a estos griegos: y como vos convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, estos griegos tenían una práctica que no estaba de acuerdo a la verdad de Jesucristo. Ellos tenían una práctica, un culto en el cual adoraban muchos dioses, una cantidad infinita de dioses tenían. Entonces, algo pasó en sus vidas, como puede pasar en tu vida, algo que te marque y que te guíe para encontrarte con Jesús. Dice la palabra: no me buscaron ustedes a mí, yo lo busqué a ustedes. Es decir, el Señor te está buscando con un propósito y un plan: bendecirte. Entonces dice que estos se presentaron y después de haber tenido ese encuentro tremendo con el Señor, se presentaron nuevamente y le decían a los discípulos: queremos ver a Jesús, queremos estar con Él, queremos pasar tiempo con el Señor, hemos conocido de su poder y no nos conformamos, queremos más. ¿Qué actitud? ¿Qué seguridad que estos tenían? Al ver esto que estaba pasando, usted si lee conmigo en el versículo 23, dice que los discípulos fueron y le dijeron esto a Jesús. Y lo que me llama la atención fue la respuesta del Señor. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Qué extrañas parecían estas palabras, qué sacadas del contexto, que parecerían así a simple vista que no tienen nada que ver con lo que se estaba relatando en la Biblia. Porque dice que vinieron los griegos y Jesús en ese momento dice una frase que no tiene que ver con la historia en sí, pero muy significativa para nosotros: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesucristo en este momento estaba viendo algo muy importante que estaba sucediendo. Si usted presta atención, el versículo 23 dice: para que el Hijo del Hombre sea exaltado. Y está hablando con respecto a sí mismo en tercera persona, para dar a conocer cuál era su condición mientras estuvo en la tierra, su condición de limitación en la cual él se encontraba, y quería marcar la relevancia de lo que iba a suceder a futuro. Él iba a ser glorificado, dice la palabra. En el estado actual de debilidad en que se encontraba, él quiso poner el hincapié en la gloria venidera de nuestro Redentor. Iban a tener que suceder una serie de acontecimientos para que eso sucediera, y es lo que Jesús estaba viendo. Pero lo interesante es saber por qué Jesús hace ese comentario. ¿Qué es lo que le disparó ese entendimiento sobre el momento que estaba viviendo? ¿Saben qué era lo que veía Jesús? Jesús es, para darnos ejemplo en este caso a nosotros, se muestra entendido en los tiempos. Jesús estaba viendo que algo muy particular estaba sucediendo. Los griegos que estaban allí eran prueba de que los gentiles, es decir, el pueblo que no formaba parte de la nación israelita, comenzaba a acercarse al Señor. Comienzan los gentiles. Es como si Jesús decía: miren, vinieron los griegos, es decir, los gentiles. Aquel mundo que no era el pueblo escogido por Dios empieza a prestarme atención, empieza a fijarse en mí,
Es decir, se empieza a romper la barrera que separaba a los gentiles del pueblo de Israel. Y esto era muy importante. Jesús no ve un hecho cotidiano, un hecho de la vida, como te puede pasar a vos, algo simple, algún acontecimiento que sucede en la vida y vos no lo podés relacionar con el mundo espiritual. Pero eso sucede porque no hay suficiente comunión con el Espíritu Santo. Dios está en control de todas las circunstancias de tu vida. Y si vos empezás a tener comunión con el Espíritu Santo, vas a empezar a escuchar su voz con claridad y a comprenderle a través del conocimiento de la palabra. Y vas a ser entendido en los tiempos. ¿Qué significa ser entendido en los tiempos? Según la Biblia, hay dos clases de tiempo. Uno que es el cronos, que es el tiempo humano, el tiempo con el que usted se rige. Se levanta a la mañana, va a hacer trabajo, todos los horarios que tienen que ver con nuestra vida habitual. Pero también hay un tiempo que tiene que ver con Dios, que es el kairos. Entonces tenemos el cronos, que es el reloj humano, y tenemos el kairos, que tiene que ver con los tiempos de Dios para tu vida. Y hay cosas en tu vida que tienen que suceder en el tiempo que Dios preparó para los designios y el cumplimiento de la bendición de tu vida. A veces nosotros nos impacientamos y queremos la respuesta de Dios ya, y nuestra impaciencia y ansiedad nos demanda una respuesta. Y eso muchas veces provoca que nos apartemos de la relación con el Señor. Pero vos tenés que tener presente algo, que hay un tiempo que Dios determinó desde la eternidad para bendecirte. Un tiempo en el cual empieza a tener cumplimiento en tu vida la palabra de Dios. Empieza a hacerse eficaz para ti. Quizás sufriste por mucho periodo de tiempo, por muchos años. Quizás pasás por una circunstancia una y otra vez. Pero yo te digo algo de parte del Señor. Hay un tiempo que se va a cumplir y está próximo para que seas bendecido. Ahora vamos a ver la segunda parte, qué tiene que ver para que esos tiempos se cumplan. Pero vos tenés que tener la expectativa de saber de que llegó tu tiempo de ser bendecido. Dios dice en su palabra, tengo pensamiento de bien y no de mal para tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere elevarte. Dios quiere cambiar la realidad que por mucho tiempo te entristeció. No pierdas las esperanzas. No pierdas las esperanzas. Debes seguir confiando. El Dios de poder no vio menguado en lo más mínimo esta aptitud. Dios no pierde su poder por el transcurso de los tiempos. Somos nosotros los que por no conocerle, por no buscarle, por no pasar tiempo con Él, nos perdemos las bendiciones. Dice la palabra acá del Señor. ¿Qué sucedía en ese momento? Usted si lee en el versículo siguiente dice, de cierto Dios, porque ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hay una hora, hay un tiempo para tu bendición. Así como Jesús lo marcó, vos debes ser entendido en los tiempos. Y si estás pasando por un mal momento, no te debes angustiar en demasía. No te debes perder las esperanzas de cambiar esa tu realidad. Porque ese tiempo y ese día va a pasar. Y va a venir la bendición de Dios. Y va a suceder lo mismo que sucedió con Jesús, va a suceder en tu vida. Porque Jesús dice, la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, es decir, para que sea exaltado, para que Jesús sea levantado. Pero vos podés pensar, bueno, esto tiene que ver con los tiempos de Dios para la salvación de toda la humanidad. Pero no es así, porque si vos lees en el versículo 24, Jesús
que es bueno, diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Quiere bendecirte. Y Él no solo que era entendido en el tiempo, porque es Dios, estaba dando una lectura de lo que estaba sucediendo. Dice, miren, la salvación que yo voy a dar se empieza a abrir a partir de este momento, que los griegos vienen a golpear la puerta. Por eso Él después dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La salvación había salido únicamente del pueblo de Israel y se había extendido a todos los cristianos por distintas generaciones. En Hechos 1:8 el Señor nos da la palabra en la cual dice, y en el tiempo postrero, más adelante, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. Esa es una promesa de tu vida. Vas a ser lleno del Espíritu y me seréis testigos, dice. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Jesús estaba viendo que en ese momento, cuando los griegos se acercaban, se estaba abriendo esta puerta de bendición hacia el futuro. ¿Cómo ves vos tu vida en el futuro? ¿Qué lectura estás haciendo de los tiempos que te están tocando vivir? Dios puede revertir, por más difícil que sea tu realidad, si es que te animás a creer en el poder de Dios, si es que empezás a proclamar la victoria de Dios para tu vida y para tu futuro, empezar a creer de que tu destino empieza a cambiar, de que se están abriendo nuevas puertas para tu vida, tal cual Jesús lo está relatando acá. Porque la historia que tenía que ver con los griegos, que tenía que ver con los tiempos de la salvación, toma un cambio rotundo a partir del versículo 24 y nos empieza a hablar a nosotros. Qué tremendo es el Señor, porque en estos 6 versículos pudo hablar de sus propósitos eternos, de la salvación que empezaba a tener lugar, de cómo iba a transcurrir su muerte, pero también nos habla de una enseñanza para nosotros. En 6 versículos. Mira el versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Ahí ya nos está hablando a nosotros. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve y sígueme, y donde yo estuviere, allí también está. Jesús empieza a enseñarnos a nosotros, empieza a hablarnos a nuestros corazones, empieza a tener una palabra preparada para nuestro andar diario. La hora ha llegado, dijo el Señor en el versículo 23. Había una hora fijada, como les dije. Había un tiempo para tu vida. Hay un tiempo de Dios en el cual vos vas a ser bendecido. Y Jesús lo dijo esto no con tristeza. Lo dijo de un modo con voz de júbilo, con voz triunfal. Él se alegraba de que sabía que la salvación se iba a expandir por todo el mundo y que iba a alcanzar a millones por distintas generaciones de la humanidad en la cual íbamos a ser bendecidos. Y esa salvación se estaba abriendo en ese mismo instante. Pero inmediatamente después da a entender la curiosa forma en la que Dios a veces actúa. Cómo era el designio de Dios para la final exaltación del Hijo del Hombre. Y hablando de sí mismo en el versículo 24, dice, de cierto os digo que el grano debe caer en tierra y debe morir. Y empieza a Jesús a hablar de su muerte en la cruz, de cómo Él iba a morir, hablando de sí mismo como el grano de trigo, y Él decía que Él debía morir. Qué forma paradójica, porque cuando vienen los griegos Él pasa eso por alto y ve la bendición futura. Y el momento de crisis lo señala en este momento, y de esto es lo que yo te quiero hablar en esta noche. Para que el Hijo sea glorificado, tuvo que morir. Y para que en tu vida espiritual vos seas glorificado, también debes morir.
Porque Él lo dice inmediatamente en el versículo 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Toda esta circunstancia hablaba de Jesús, de todo el proceso que Él vivió. Jesús estaba en el cielo siendo Dios, se despojó y vino a esta tierra de maldición. Fue a una cruz de maldición, después fue al sepulcro, al vientre de la tierra de maldición, y después se elevó nuevamente al cielo. Fue glorificado, y de esa glorificación Jesucristo hablaba al principio de la historia. Decía, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Pero tienen que pasar todas estas circunstancias para que esto suceda. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Qué quiere decir eso? Que la tierra queda ociosa y sin fruto. Y Jesús empieza a hablarnos a nosotros a partir de este momento. Nosotros debemos morir en nuestra vida, en nuestra apetencia personal, en aquello que anhelamos, si es que queremos ser glorificados. Y vos tenés que entender los tiempos de Dios, no los tiempos humanos ni tus ansiedades. Los tiempos de Dios, cómo funcionan. Para que seas glorificado debes morir. Para que seas glorificado debes morir. Es lo que está enseñando Jesús. Jesús está enseñando del poder que hay en la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección. No tengo resurrección, soy la persona de la resurrección. Y en la resurrección hay un poder escondido que debes descubrir. Debes morir para poder resucitar en Cristo Jesús y descubrir el poder que hay en la resurrección. Jesús, mire, si usted lee conmigo Filipenses 2:8-9, nos habla del tipo de humillación a la que Jesús, por propia voluntad y por amor a usted y a mí, se expuso. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de lo que está en la tierra. ¿Qué pasa cuando Jesús se humilla? Dice que el Padre lo exalta. ¿Hasta dónde lo exalta? Hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él se entregó, como le relaté hace un instante, hasta lo sumo. Él se entregó hasta lo más profundo, hasta el sufrimiento inimaginable, indecible, del cual no hay forma de describir con palabras. Él se humilló de esa manera siendo Dios, para que después fuese exaltado. Y Jesús dice en esta palabra que estamos leyendo, este es el camino, así deben actuar ustedes. Yo lo hice primero para mostrárselo a ustedes. ¿Cómo deben hacer? Deben morir. ¿Para qué? Para ser exaltados. Jesús es, entonces, en este caso, nuestro modelo a seguir. Morir significa que, en términos espirituales, si usted quiere vivir para Dios, debe morir al yo. Debes morir a caminar por tu vida sin consultar a Dios, sin tenerlo en cuenta en tus decisiones. Debes morir a los deseos temporales, a no dominar tus apetitos carnales. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque todas estas actitudes, si usted no las hace morir en usted, no le van a permitir la glorificación que Dios quiere hacer en su vida. Le roban la bendición, lo insensibilizan. Efesios 4:17-20 dice, esto pues
digo y requiero en el Señor que ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La palabra nos sigue llamando y exhortando a morir a nosotros mismos, a hacer morir lo carnal en nosotros y a buscar más de Dios. Mire, morir significa empezar a entender las verdades elementales de la palabra. Que el que sirve a los demás, dice la palabra, es el mayor. Esta lección también nos enseña que depende del nivel de entrega que vos tengas al Señor, que va a ser el nivel en el cual vas a ser glorificado en Dios. Jesús lo dio todo y a Él se le dio todo. Por eso dice la palabra, toda autoridad le es dada, todo poder y todo dominio. ¿Cuál es tu nivel de entrega? Sería la pregunta. ¿Cuál es tu nivel de relación con el Señor y de sacrificio? ¿Sacrificas o entregas tiempo para Dios? ¿Cuánto tiempo a veces perdemos sin darnos cuenta, en buscar lo importante que es en Dios? ¿Cuántas veces nos distraemos con tantas cosas, con tantas circunstancias que nos alejan del Señor y gastamos tanto tiempo en lugar de buscar lo importante? ¿Ha muerto en tu interior tu amor por el dinero? ¿Está tu confianza depositada en el dinero? Y eso te angustia, porque cuando no lo tenés, tu felicidad va a depender de eso, y Dios quiere que tu felicidad dependa de Él, que sepas y entiendas de una vez que Él es tu proveedor, y que ese amor al dinero que está en tu corazón instalado, casi como un Dios, debe morir. Recuerden, la palabra que Jesús nos trae esta noche es morir para vivir, para resucitar en el poder de Dios y ser glorificado en los planes de Dios.